Entonces dice, fue mientras todavía estaba en esta ocupación cuando ocurrió un milagro extraordinario. Está registrado que un limonero enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que Martín estaba designado. El frío del invierno era mucho más de lo que él podía soportar, porque estaba muy escasamente vestido. Nadie prestaba atención a sus necesidades hasta que llegó Martín. Viendo la situación de este pobre hombre, pero no teniendo una vestidura adicional, se quitó su capa, la cortó por la mitad con su espada y con ella cubrió al hombre que se estaba congelando. Lo tendió lo mejor posible y continuó su marcha. Esa noche se le apareció el Señor Jesús en una visión. Ahí estaba, como un limosnero envuelto en la mitad de la capa de Martín. Y él le habló a Martín y le dijo: Martín, aunque él es solo un catecúmeno, me has vestido con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante, Martín se esforzó por servir al Señor con todo su corazón y su vida llegó a una serie de milagros que manifestaban el poder de Dios. Entonces, después dice de haber dejado el ejército y habiendo llegado a ser un líder de la iglesia, él tomó una posición muy combativa en contra de la idolatría y empezó su ministerio, ¿no? Ahora observe estos datos y estos detalles que queremos mirar por la Biblia para saber nosotros responder a Dios, ¿no? Lo cual es el Espíritu Santo, para responder a Dios de la manera correcta, como Él trata con nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo se enfoca con nosotros? Siempre, ¿ve? Ese pequeño jalón que tenemos, por eso le digo, en el tiempo del fin Él dijo que obraría con hambre hacia su palabra. Ese pequeño deseo que usted tiene de conocer la palabra de Dios, de alimentarse de ella, eso es algo que Dios prometió que lo enviaría del cielo. Igual fue como en los días de Saúl y los días de David. Dios a través de Moisés, Él habló allá en Deuteronomio, Él dijo: un día Dios va a enviar deseo de tener rey. ¿Se da cuenta? Esto es lo que quiero que enfaticemos, porque en realidad todas las cosas dependen de esto. Cuando nosotros vamos con estas cosas, con un hambre, con una sed, hay que comer la palabra de Dios, el pan de vida, pero con el entendimiento claro del por qué y para qué. Oh, hermanos, entonces muchas cosas van a seguir tomando lugar en la vida de cada creyente. Observe aquí en Deuteronomio capítulo 17. Dice: el versículo 14. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando hayas entrado, recuerden, y nosotros vamos a entrar a la palabra de Dios. Entonces dice: y tomes posesión de ella y habites. Y luego dice: digas tú dentro de ti, tú digas. Antes que usted diga, viene el pensamiento, que dentro de ti venga eso: pondré un rey sobre mí, como las demás naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti. Dios dice, Moisés le dice, les avisa: un día tendrán el deseo de rey. No sé cuándo. Moisés dice, solo Dios, la palabra de Dios no le dijo cuándo, pero dijo que un día a su pensamiento bajaría, ¿ve usted? Ese punto, a tal punto que llegaría a ser un deseo: queremos rey. Pero en esa hora dijo: está bien, eso es un deseo de Dios, Dios está soltando ese deseo. Por eso les digo, hermanos, cuando Dios envía su palabra, sobre esa palabra Él empieza a soltar y a trabajar en el mundo de nuestro pensamiento. ¿Sí? Pero nosotros a veces no entendemos, queremos que Él haga las cosas. No, las cosas que Él está haciendo y Él está trabajando. Ya entraron a la tierra. Ahora dice, en la tierra deben tener la palabra de Dios, no deben hacer como hacemos aquí, pero va a haber tiempos específicos donde Dios va a hacer una obra específica, una obra tan grande como traer a escena el rey conforme a la voluntad de Dios, que era David. En esa hora Dios dijo: vendrá un deseo sobre ustedes. Recuerden eso, dijo que aparecerá de ustedes. Ustedes dirán: queremos rey. Nacerá de ustedes eso, saldrá de ustedes eso. ¿Acaso no dijo Jesús que todo lo malo sale de adentro del hombre? Liderado por el diablo, obviamente. Pero entonces, ¿no es el diablo un imitador de Dios? ¿Por qué el diablo lo hace así? Porque sabe que así funcionan las cosas.
Para corromper a una persona, Satanás no lo puede corromper si primero no lo corrompe dentro, en su pensamiento, en su deseo. Porque sabe que Dios, para obrar con una persona, Dios primero tiene que llenar, nutrir el mundo de su pensamiento, el mundo de su deseo, de aquello. Se da cuenta que cuando Eliseo no lo rogaron, él tenía esa hambre, él tenía esa sed, él tenía ese deseo. Y también le puso el manto, dijo: por favor, te suplico, espera un momento, quiero seguirte. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cómo Dios obra, la manera en la que va a obrar es Dios colocando, enviando ese deseo. Entonces Dios dijo: esos deseos tuyos, esos pensamientos tuyos, eso que va a venir a ti, debes saber manejarlo, debes saber usarlo. En esa hora, dijo, te voy a decir qué debes hacer. Con esos deseos que te están viniendo, con esos pensamientos que te están viniendo, tú debes poner un rey cierto, pero debes examinar que sea un rey que Dios escoge. Y debe ser el rey que Dios escoge. Ellos debieran haber examinado por la misma escritura y hubiesen sabido que era de Judá. Y luego dijo: el rey que Dios escoge debería tener unidad total y absoluta con la palabra de Dios todos los días de su vida. Empezó a darles todos los datos de cómo administrar las cosas que le iban a venir a su pensamiento, que era de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice: transformamos vosotros mismos. ¿Por qué? Porque la renovación, tu pensamiento ahora está renovado. Y ahora que está renovado, ahora que tiene la escritura, ahora que sabe la verdad, ahora que ya estés en la tierra, ahora Dios va a soltar los pensamientos del reino, los pensamientos de la vida, los pensamientos de la libertad. Él va a ir soltándolo dentro de ti. Las claves para tener éxito en la vida cristiana. ¿Se da cuenta? Las claves para vencer. Pero para ello tenemos que saber cómo administrarlo, cómo pasa, cómo sucede. Por eso cuando vemos aquí, estas cosas sucedieron. Lo vemos que sucediendo allá en el libro de Primera de Samuel. Israel no prestó atención. Dios cumplió su parte, Dios hizo su parte. ¿De dónde vino el deseo? De Dios. Pero el diablo usó ese deseo que Dios vino, lo enfocó contrario, lo enfocó diferente, que ellos operen con el deseo que Dios les había dado. Satanás no podía dar ese deseo del reino, porque él no sabe los planes de Dios. No lo conoce completamente, ni los tiempos. Pero cuando ve que Dios hace algo, él corre a enfocar mal esas cosas que Dios está haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, por eso dice la Biblia, que cuando Martín se da cuenta, está como soldado, y él tiene su deseo con Dios, y estaba, ustedes si conocen, si lee la historia, desde niño dice, era su deseo de encontrarse con Dios. Y eso no se podía ir, pero él no sabía cómo canalizarlo, y aquí está la clave. ¿Cómo poder responder? ¿Ve? A esa necesidad de que nosotros queremos arreglar nuestra vida con Dios. ¿Cómo la podemos arreglar? ¿Cómo podemos arreglar nuestra vida con Dios? Sabemos que algo adentro, sabemos que está en problemas, sabemos que no está bien y queremos nuestra vida arreglarla con Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. El deseo está ahí y ese deseo solo lo puede producir Dios. Pero ¿cómo administrarlo? ¿Se da cuenta que Israel no pudo administrar el deseo que Dios les envió de rey? Porque el deseo estaba correcto, porque ahí estaba David y ahí estaba el profeta Samuel. Pero no supieron administrarlo. No buscaron uno que Dios escogió. No buscaron uno que sea unido con la palabra de Dios. Porque no les importó prepararse para cuando Dios les enviara el deseo. Entonces lo que Dios va a despertar en esta hora, cuando miramos todas las profecías, un deseo de una vida diferente. Eso va a despertar. Porque nos damos cuenta con las profecías de Daniel, con las profecías de Sofonías, con las profecías de Jeremías, con la profecía de Apocalipsis y del mensaje, definitivamente el pueblo de Dios va a entrar en espacios muy sobrenaturales para llegar a hacer todo el cumplimiento de esas profecías de que la gloria postrera sería mayor que la primera. Pero eso no puede tomar lugar sin que la persona pueda transformar su pensamiento primero. Porque cuando Dios descendió a visitar a María, Él nunca vino a María si María primero no empezó a pensar en las promesas para su hora, en las promesas para su día. Y justamente en esa hora Dios permitió que toquen esas escrituras, que el sacerdote lo lea, que el sacerdote de una u otra manera, ¿ve?, lo critique o le quite importancia. Pero en esa hora ella no podía sacarse sus pensamientos. Ella pensaba, no sé por qué, oye, ¿será que en esa hora, será que en los demás cultos me duermo o algo? Pero esa partecita me lo capté clarito cuando el sacerdote dijo que ya Dios no se cumple Isaías 9:6. Y no sé, no me lo puedo olvidar, José. Pero ese era el poder de Dios, manteniendo esa escritura, manteniendo en su pensamiento, manteniéndolo ahí constantemente delante de ella, a tal punto que ella no lo podía, ve usted,
detener y empezó a hablarlo con José. ¿No? Entonces el profeta dice, conversaron. Y José dijo, bueno, José no le pegó nada a eso, porque no era para él, en él no se iba a cumplir eso. Y ella se fue, habló, no seguía con eso. El otro día pensando, una virgen, ¿cómo ser una virgen concibiendo? Esos pensamientos, dice el profeta, usted puede ver, cada vez, si usted quiere ver a Dios a escena, piense en él, dice. Y cada vez que alguien piense en él, viene Dios a escena. ¿No? Vamos a ver si... leemos. Vamos a leer aquí una pequeña escritura. En Bartimeo el ciego. O sea, cómo el profeta enfoca estas cosas. Él, la profeta, halló estas claves. Definitivamente él la halló. ¿Sí? Y solamente nada más para darle algunos datos. Párrafo 25 de Bartimeo el ciego del 30 de marzo del 60. Párrafo 25 de Bartimeo el ciego. Dice, Elías había pasado por allí y Eliseo yendo allá, en esa tierra. Pero el pobre hombre ciego había sido enseñado que los días de los milagros habían pasado. Esa era la enseñanza de los líderes en esa hora. Entonces él recordó que después de que Josué había cruzado al otro lado del Jordán, que como unas 500 yardas de donde él estaba sentado, Israel acampó, hicieron su campamento. Y un día ese grande y poderoso guerrero Josué, quien tomó el lugar de Moisés para guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y cuando él un día andaba afuera caminando alrededor, mirando los muros de Jericó, pues su primer objetivo era tomar la ciudad. Entonces el profeta dice, mírenlo, Bartimeo se sentó y empezó a pensar en todas esas escrituras. Aunque le he dicho que eso ya no, los milagros no ocurren, pero va a pensar en los milagros que ocurrieron. Pues. Empezó a pensar en ello y a meditar en ello. Entonces dice, todos ellos estaban adentro, las puertas cerradas, y sus grandes rocas estaban arriba para arrojárselas a ellos cuando se acercaran. Y él estaba preguntándose exactamente cómo él iba a ser capaz de tomar esa ciudad, porque les había sido dada a ellos, y cómo sería la manera en que Dios había planeado hacerlo. Y dio la casualidad que él miró, y parado delante de él, allí estaba un poderoso guerrero con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y se vino a encontrarse con él y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la espada brillaba sobre su cabeza. Él dijo, no, yo soy príncipe del ejército del Señor. El poderoso Josué arrojó su espada al suelo y se quitó su escudo, lo puso abajo su casco y cayó sobre sus pies ante él. Entonces luego Bartimeo el ciego pensó, ¿sabes qué? Eso sucedió exactamente aquí mismo. Este gran príncipe del ejército del Señor estaba parado en el suelo, ahí mismo, pero los días de los milagros han pasado. No tenía la menor idea de que a unos 100 metros, a unas 100 yardas, ¿no?, de él estaba ese mismo príncipe del ejército del Señor abriéndose paso. Observe. Entonces esos pensamientos no eran pensamientos accidentales. Esos sueños de Bartimeo, de soñar que veía, no eran accidental. El Señor Jesús, mientras iba caminando, mientras iba avanzando, y como iba a llegar ahí, ¿se da cuenta? ¿Cómo es que afectó el mundo del pensamiento de los verdaderos hijos predestinados? Su pensamiento del predestinado es afectado, se vuelve escritural, se vuelve melancólico, pero con la escritura. ¿Se da cuenta? No melancólico por sus cositas, por sus historietas. Oh, ¿cómo es que eso? Dice, mira cómo sucedió. ¿Se da cuenta que cada vez que Dios va a pasar cerca a usted, o a veces por su delante, pensamientos escriturales vienen a usted? La escritura empieza a ser su interés. Pero como no sabemos de lo que es, de lo que se trata, lo dejamos que se vaya y no nos damos por enterados. ¿Qué pasó? Usted dice, es normal que me vengan pensamientos, es que estaba leyendo, me aprendí esto, me aprendí aquello. No es así. Vaya por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Cada vez que Dios se acerca, lo primero que afecta es su pensamiento. Ese era donde María dice, está acercándose, ve, y todo. Y entonces ese pensar, su deseo, su interés en esas escrituras.
Entonces él estaba pensando en eso. ¿Por qué? Él no tenía la menor idea que 100 metros estaba el mismo príncipe del ejército del Señor, abriéndose paso. Entonces, escucha esto: cuando pensamos en Dios, observe, cuando pensamos en Dios, es cuando empezamos a soñar sueños de ser saludables, ¿no? Cuando estamos hablando de sueños, no son necesariamente dormidos. Es como cuando usted empieza a tener un deseo. Dice: yo sueño un día ser saludable, sueño un día cambiar mi situación, sueño tener esto. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando en nuestra mente nosotros jalamos la escritura, jalamos la realidad. Cuando Dios, la realidad de Dios conforme a su palabra, simplemente se da cuenta, eso es tan poderoso que Dios viene a la escena. Pero como la persona se alejó tanto de la escritura, ya no entiende, dice, cómo obra Dios. Pero un día, dijo el profeta, la gente irá volviendo a eso por este mensaje, que nada raro será que cada día o a cada momento ellos se encuentren con lo sobrenatural, se encuentren con ángeles, llegará a ser normal, porque de ese mundo caímos y a ese regresamos. Pero hoy día con algo sobrenatural nos parece tan anormal. Pero ¿cómo es lo sobrenatural? Miremos por la escritura cómo funciona, cómo opera, porque queremos una realidad, y la realidad es tan sencilla que se nos pasa por alto, porque estamos entrenados a mirar un superavión, una supernave espacial, un supermisil, tal vez un supercarro. Y cuando de pronto un pensamiento, ni importancia le damos. ¿Se da cuenta? Nos parece algo sencillo, nos parece algo religioso. Lo religioso nos hace pensar en ir a la iglesia, en el cumpleaños del predicador. ¿Se da cuenta? En la piñata para el cumpleaños, o la tortita y todas esas cosas. En cositas religiosas, o tal vez en cosas humanas. Pero hermanos, cada vez que Dios se acerca, está un poco cerca, como en este caso está cerca de Bartimeo, se da cuenta que su sueño ya no podía ser tranquilo. Ahora él soñaba, se da cuenta, con lo sobrenatural. Soñaba con una realidad diferente a la que él estaba, a no importa cuántos años, y se había resignado. Pero en esa hora que Dios está acercándose, la resignación desaparece. Nace un nuevo deseo y una realidad diferente en esa hora. ¿Quién lo produce? No es humano, Jesucristo. Es a eso que debemos nosotros empezar a conocer el mundo invisible, conocer el mundo de Dios, conocer el mundo sobrenatural. ¿Cómo se mueve Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa? ¿Cómo sé yo detectarlo? Ojos no lo verán, oídos no lo oirán, pero sé dónde se afecta. El subconsciente se afecta. El pensamiento es jalado, porque fuera de eso el pensamiento es jalado. Qué raro. Hay otras cosas que me jala a pensar en cosas negativas, en cosas malas, en chismes, en tanta cosa. Pero ¿por qué ahora se me está jalando a cosas positivas? Cuando usted es jalado, ya usted entiende algo. Él debe estar por acá cerca. Simplemente Él está cerca. Hay algo que me está jalando a ciertas escrituras. Hay una unción que me está jalando. Eso es Él. Usted empieza a entender que es Él. Y entonces usted, su actitud empieza a cambiar. Y tú te dices: Señor, no sé, pero ese eres tú, tan cerca. ¿Se da cuenta? Porque esa es la evidencia. Usted vaya a la edad de Pérgamo, cuando Él se revela, no solamente para decirlo nomás, porque no es el tema, no podemos abarcarlo todo. Dice: ¿por qué se revela como el que tiene la espada? ¿Se da cuenta? Dice: es la revelación de que el Espíritu Santo siempre lo apuntará hacia la palabra de Dios. Está en toda la edad de Pérgamo, se encarga de hablar de esas cosas. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos mirar, pero ¿por qué nosotros, no entendemos estas cosas? Porque nosotros, ve usted, no podemos reconocer por la escritura la forma de moverse de Dios. Y aquí es donde encontramos, cuando usted lee la historia por ahí, que usted mira a Martín desde pequeño tenía ese deseo, ese jalón. Es un niño raro. No era un niño raro, era un niño que yo sabía que un día él iba a responder a su llamado. Un niño que estaba equipado para hacer un movimiento, no hacia él, pero hacia Dios y su palabra. Entonces Dios siempre caminó alrededor de él. Y cuando Dios camina hacia alrededor de él, hay siempre un deseo de no contentamiento con esta tierra, sino querer arreglar su relación con Dios. ¿Y cómo lo halló? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo es que Dios pudo abrirse claro? Para que Dios pueda abrirse claro a usted, es la misma regla que en lo natural. Es la misma regla que en lo natural. Cuando miramos a esta gente con los que Dios tuvo éxito, es la misma regla que en lo natural. Como este empresario de Estados Unidos del acero, los que empezaron todo eso allá, el Andrew Carnegie.
Él era un muchachito, joven que a los 12 años ya tenía que irse a trabajar, porque no, su papá no podía mantener la casa, y eran varios niños y pasaban hambre y todo por el estilo. Entonces, desde pequeño niño, ya a los 10, 11 años, 12 años, yéndose a buscar trabajo, él atento, porque veía el hambre de su familia, veía la necesidad de su familia, veía la miseria de su familia. Entonces eso, su papá le enseñó, su papá le inculcó, le dijo: mira, tú tienes que ayudar a solucionar esto. Tú tienes que trabajar. Él quería estudiar, quería hacer cierta cosa, pero no podía por la condición de su familia, por la condición pobre, no lo podía hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Cuando él empezó a ir por ahí, y empezó con eso en su pensamiento, que su familia tiene necesidad, él lo iba pensando en él iba pensando y preocupándose por la necesidad de su familia. Entonces, ni a mí le decían: hey, él se iba a averiguar, no sé, no quiere para hacerle un trabajo o algo, de repente algún mandado, me avisa por si acaso, nada, y así cuando de pronto decía: hey, niño, ven, ¿quieres hacer esto? Haz esto por mí, anda allá, anda acá. Él se iba corriendo y volvía. ¿Algo más? Y era rápido y hacía rápido. ¿Por qué? Porque él pensaba: de esa manera yo obtengo recursos para solucionar el problema de mi familia, para ayudar a mi familia, porque su papá le inculcó eso. Tú tienes que ayudar a solucionar eso. Cuando él empezó a ver la necesidad de su familia, entonces empezó a él a esforzarse. Cada oportunidad que tenía de trabajo lo hacía de tal manera, con tal calidad, que a los demás les gustaba. Anda, dile, tal niño, él te hace el mandado. Anda, tal niño te hace el mandado. A tal punto hasta que se encontró con un millonario y le dijo: hey, niño, ¿tú puedes llevarme estas cartas allá, estas cartas allá? Sí, y corrió. ¿Algo más, señor? ¿Andas esto, haz esto? Sí, y anda más. No pasó unas semanas que este empresario empezó: este no es un niño normal, porque los demás niños van y hasta se olvidan a lo que uno los manda. Se van y se olvidan. ¿Y qué hiciste? Ni para qué mandar niños. Entonces decía: es mejor mandar a este que mandar a un adulto, más responsable y más esto. ¿Pero por qué? Él no entendía que ese niño en su pensamiento era tan sincero y tan preocupado por la necesidad de su familia. Y cuando veía la necesidad de su familia, lo hacía, todas las cosas que hacía, lo hacía tan bien, porque él empezó a entender: de esa manera tiene recursos para su familia. Cuando vio la necesidad de su familia, empezó él a desenvolver sus capacidades. Y lo hizo tan bien que este empresario le dijo: no, mira, niño, trabaja para mí, yo te voy a dar trabajo estable. Sí, te voy a dar esto. No ha pasado mucho tiempo, a los 16, 18 años ya era el gerente de esa empresa multimillonaria. Porque era tan esforzado, tan movido, tan variado, era impresionante. Y se acostumbró tanto a ver la necesidad de la gente, que como ganando poquito nada más la necesidad de su familia, luego empezó tanto a mirar la necesidad de la gente, que cuando empezó a mirar, no, dijo: la gente necesita puentes, un puente de aquí, un puente de allá, y hay que hacerlo. La gente necesita el acero, la gente necesita esto. Antes que eso ocurra, él ya podía ver lo que la gente necesitaba, y pensando en lo que la gente necesitaba, se convirtió en uno de los multimillonarios más grandes de Estados Unidos. Era un niño sin educación, era pobre, pero cuando vio la necesidad de su familia, eso lo elevó sobre todos en Estados Unidos. Eso lo elevó sobre todos. Es la regla. Esa es la regla. Cuando Martín se da cuenta, él empieza a mirar la necesidad de esa gente que Roma no le interesa, de esa gente que tal vez creía en Dios, pero el evangelio era considerado la peor cosa. Pero cuando empezó a empezar no solo en él, pero a pensar en la necesidad de él, Jesús lo encontró. La persona llega a ser diferente y solucionó. Este pequeño Carnegie, cuando empezó a solucionar sus problemas, cuando empezó, ve usted, a solucionar los problemas de su familia, solucionó los de él. Cuando empezó a interesarse en los de la familia, él ni pensaba en sus problemas, porque era un niño, aparentemente él no necesitaba nada, pero cuando se interesó en solucionar los problemas de su familia, solucionó los de él, mucho más que cualquiera pudo solucionar. Porque esa es la clave siempre. Cada vez que Dios encontró a alguien, empezó a enfocarlo en los demás, empezó a enfocarlo en el resto del pueblo de Dios. Vea cuando se encontró con Gedeón. Vayamos allá rapidito a leer eso, Jueces 6. Para que usted vea cuál es la clave para saber administrar nuestro pensamiento de la manera correcta, poder discernir, ¿no?, cómo salir, cómo Dios puede cambiar nuestra situación, cómo nuestra vida va a cambiar. Usted puede mirar en este mundo todas esas cosas, ¿ve?, y no entiende cómo las cosas cambian.
Observe. Jueces capítulo 6. Dice el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, ya vino el profeta, y luego vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, si Gedeón estaba ahí trabajando, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, solamente para él, trigo para él, defendiendo el alimento para él y su familia. Nada más es el pensamiento de todos. Antes que Dios los encuentre, la persona vive así, solo trabajando para él, pensando en él y nada más que él. Su mundo está cerrado, es un mundo egocentrista, solamente en uno, centrado en uno mismo, en su propio yo. Así es cada persona antes que Dios la encuentre. Si un predicador nada más es así, no ha escapado del yo, de ser un egocéntrico, si no ha escapado, él nada más va a buscar una predicación que a él le conviene. Él no va a buscar algo para el bien de la gente, porque nadie puede hacerlo si Dios no lo encuentra. Cuando Dios lo encuentra, su visión es liberada, su pensar es liberado, su deseo es liberado de ser egocentrista, de solo pensar en uno, porque mientras solo pensamos en uno, nunca nuestra vida puede ser solucionada, porque no estamos diseñados para operar de esa manera. Estamos diseñados para operar como un cuerpo, como miembros de un cuerpo. Y la solución viene cuando de todos aquellos, sea en lo espiritual o sea en lo natural, todos ellos solucionaron su vida cuando pensaron en los demás. Cuando a Edison empezó, lo botaron de los lugares y todo por el estilo, y empezó a pensar cómo ayudar que la gente no esté con esas lámparas, con tanto humo, cómo mejorarle su visión a ellos, cómo hacerlo. Y cuando vivió pensando en cómo solucionarle la vida a la gente, se encontró con todas las llaves de inventor. ¿Se da cuenta? No pensaba casi mucho en él al principio, porque no tenía nada, ni siquiera comprarse ropa, andaba con los zapatos, la mitad del zapato nada más, ya todo estaba roto. No tiene tiempo ni va a cambiarse. Todo era pensando cómo cambiarle la vida a la gente. Entonces cambiaron su vida. Cuando Gedeón Dios lo encuentra, él nada más está pensando: mi triguito para mí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted dice: pues mira, si ni a mí me alcanza. Es que así, cuando nosotros vivimos así, simplemente no nos alcanza para pensar en otros, para preocuparnos por otros, para actuar a favor de otros. No nos alcanza nada, ni siquiera para nosotros mismos, porque esa es la forma donde nunca va a funcionar las cosas. Pero dice, cuando vino el ángel y lo encontró en esa condición, Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque la excusa es: yo no tengo, yo no puedo, yo no soy capaz. Y yo le digo: esforzado y valiente. Y Dios le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Y salvarás a qué? ¿Salvarás tu familia? ¿Te salvarás tú? ¿O haces este negocio para que tengas más dinero? ¿O vete a otro país para que a ti te vaya bien? Dios no viene a ser egoísta a usted. Dios jamás viene a enseñarlo a ser un egoísta. No, porque así no hemos sido creados para operar. Dios viene a enseñarlo a pensar, que en su pensamiento incluya al pueblo de Dios. Ahora solo estás pensando en tu familia, pero Dios le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira, yo te envío por todo el pueblo, porque Dios sabe la manera en que funcionamos. Él nos diseñó, Él sabe la manera en que nosotros podemos tener, ve usted, resultados correctos y no estar todos los días, ve usted, tropezando con tantas cosas cerradas. ¿Por qué? Nuestro pensamiento está tan bloqueado, tan encarcelado, que no pensamos de los demás. Somos egoístas, porque no es para mí, nada más que para mí, nada más que para mí. Vaya a ver cuando Elías lo visitó, tuvo que sacarlo de ese pensamiento: mi yo y mi hijo. No, espérate, ¿quieres salir? ¿Quieres salir de ahí? Olvídate tú y tu hijo, soluciona mi problema mío. Qué raro, dijo. Pero el creyente, el alma, lo pudo recibir. Parecía un desconocido, se fue, lo trajo y se acabó la preocupación de muerte, se acabó la preocupación de escasez, se acabó la preocupación. ¿Por qué? Puso al pueblo de Dios primero, puso a Elías primero. ¿Se da cuenta? Esa es la clave. Cuando la persona se libera, hermano, se libera su pensamiento, se libera su deseo, se libera su entendimiento,
Ya no va a estar mirando, ve usted, sus necesidades, ya ni lo va a mirar. Como estos que sobresalieron, como este muchacho Carnegie, no está mirando sus necesidades, está mirando la necesidad de su pueblo, la necesidad de su familia. Y por eso corre una carrera para cambiarles a ellos la vida, y cambió la suya. ¿Se da cuenta? Entonces Dios le va a cambiar aquí la vida, ¿ve usted? A Martín. ¿Pero cómo? Cuando Martín quiere cambiar la vida a los otros. Es la clave. ¿Se da cuenta? Es un poder tan grande que Satanás no los puede retener, aunque están sumergidos bajo el trono de Satanás. Pero cuando uno empieza a pensar más allá de su propio egoísmo, listo, Satanás no puede detenerlo. No pudo detener a Martín. Y aquí Dios le dice al profeta, Dios viene y le dice a Gedeón: mira, yo te envío a favor de todo Israel. Él ni pensaba en Israel. Cada uno nace solo pensando en él y su familia, él y su familia, y algunos ni su familia, solo él nomás. Pero desde que Dios lo encuentra, hermano, su pensamiento se vuelve liberados. Es como que usted salió de la jaula. Así su pensamiento sale de la jaula. Así sus deseos salen de la jaula. Así sus ideas salen de la jaula. Una persona liberada, como un muchacho, cuando sale de su pensamiento de la jaula del diablo, ¿se da cuenta? Mientras no salga de la jaula, él va a pensar nada más: una muchacha para mí, que sea fiel a mí, y que yo nada más, de repente no tengo nada, soy pobre, pero esa muchacha tal vez es bonita, la quiero para mí. Pero él no piensa nada en ella, su pensamiento es tan enjaulado que no piensa que esa muchacha tal vez tiene una familia correcta, unos padres que no le falta nada a su hija. No le importa, yo no tengo nada, la va a hacer, no se preocupa si la va a hacer pasar hambre, si la va a hacer pasar necesidades. No, solo es como es un egoísta, solo piensa en él. ¿Se da cuenta? Pero si su pensamiento es liberado, como el profeta dijo: Señor, yo no soy digno de su hija, yo no tengo, ¿cómo ella no debería sufrir? No puede ser. Y el padre le dijo: el dinero no es todo. Si tú la amas y estás dispuesto a luchar, sí, le dice, hasta que mi mano sangre. No hay problema entonces, porque el dinero no es eso. Usted puede cambiarlo y revertirlo en cualquier situación, pero depende el pensar que esté en la persona. Por eso decía el sabio Salomón: tal es el pensamiento de la persona, tal es él. Y es aquí donde Dios viene a enfocarnos estas claves. Por eso cuando nosotros venimos, hermanos, ve usted, Dios viene a buscarlo a ser un líder de su vida. Que usted lidere su vida a favor del pueblo de Dios. Que usted esté pensando: ¿qué necesita la gente de Dios? Hermanos, gente que empezó a pensar de esa manera, definitivamente cambió su vida. O sea, usted ve, a veces nosotros compramos las herramientas, la marca Tramontina, ¿no? ¿Se da cuenta? Una marca, pues, por todos los países. Pero si uno ve quién era el que empezó eso, era un muchacho analfabeto. Y nadie lo quería dar trabajo hasta que lo contrataron de vigilante y que esté cuidando un prostíbulo. Pero el prostíbulo quería que anoten cosas y él no sabía ni leer, lo botaron. Dijo: tú no vales, ni siquiera para trabajar aquí, porque no sabes anotar, no sabes escribir esto, no sabes nada. Lo votaron. Y cuando lo votaron ahora, le dieron un poquito de dinero. Ahora, ¿qué hago con esto? Se puede comprar una herramienta por ahí para trabajar. Y alguien dijo: ¿no tienes un martillo? Sí, yo tengo, te presto. Hoy véndemelo, le dice. ¿Ah, sí? Entonces empezó a averiguar. Vende un martillo. Y cuando empezó a averiguar, la gente no tiene martillo, la gente no tiene esto, la gente no tiene esto. Y para ir a comprar tan lejos, oiga, le dije: mire, voy a tal sitio, ¿no quiere que le compre un martillo? ¿No quiere que le compre una lámpara? ¿No quiere que le compre esto? Ah, sí, tráeme esto. Y empezó. Y luego dijo: pues, ¿por qué no hacer entonces algunas cosas? ¿No? Empezó a pensar: ¿qué más necesita la gente? ¿Qué más necesita la gente? Cuando vio la necesidad de la gente, interesados: ¿a usted no le falta algo? ¿A usted no le falta algo? Para yo traerlo. Les agradó tanto que no solo le pagaban nada más, sino le daban su propina, porque ellos estaban tanto yendo al pueblo, lejos a comprar. ¿Se da cuenta? Todo aquel que empezó a mirar lo que la gente necesita, su vida cambia. Cuando el creyente empieza a mirar, ¿no? Cuando el creyente empieza a mirar lo que el pueblo de Dios necesita, su vida cambia. Cuando usted empieza a mirar, ¿qué es lo que falta? Enseñanza. ¿Qué es lo que falta? Un testimonio. ¿Qué es lo que falta? ¿Ve usted? Ánimo. ¿Qué es lo que falta? Gozo. ¿Qué es lo que falta? Cuando usted empieza a averiguar la necesidad del pueblo de Dios, su vida cambia. Cuando Dios le visita a Gedeón, le dice: Gedeón, eres forzado y valiente, tú no es para estar nada más en esta cosita. Ve a mi pueblo, liberta a mi pueblo de Israel. Dios empieza a poner en su corazón, Dios empieza a decirle a Gedeón lo que a él le conviene, porque Dios quiere cambiar la vida de Gedeón. Pero para cambiarlo no dijo: mira, te va a ser poderoso y solo para ti. No, para cambiar la vida de Gedeón,
tuvo que colocarlo en su corazón, tuvo que colocarlo en su pensamiento. Tu pueblo, mi pueblo, el hijo de Israel, necesita liberación. Israel también sufre, no solo tú sufres, los demás sufren. Pero tú solucionalo, la vida de los demás. Tú que sufres, tú que no tienes nada, solucionalo la vida de los demás. ¿Con qué? Dijo Gedeón. ¿Qué dinero tengo? Así como nosotros, pues. Cuando dijera, hermano, ahora tú preocúpate, hazte cargo de estas responsabilidades que falta el pueblo de Dios. Usted dijera, ¿y con qué dinero? Diría, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y quién me ayuda? Diría lo mismo. Pero cuando Dios, ese despertar viene, simplemente los recursos los pone Dios para aquello que usted necesite. Tal vez es ánimo, tal vez es testimonio, tal vez es gozo, es fe, cualquier cosa. Porque las cosas naturales son añadidas, eso ni preocuparnos, esas son añadidas. ¿Ve? Nosotros nos vamos por la añadidura, vamos por el reino de Dios y su justicia, lo que hace que opere las demás cosas. Aleluya. Pero esa es la forma en la que funcionan. Entonces dice, ve con esa tu fuerza salvarás a Israel. Hermano, solo piensa en su familia. Entonces Gedeón le dice, verso 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ahí está, ¿con qué lo salvaré? La gente siempre está pensando, ¿con qué lo salvaré? Hermanos, todo el poder donde Dios va a moverse es el mundo. Si usted, por eso Pablo dijo, transformad vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando en nuestro entendimiento empezamos a traer la palabra de Dios a escena, simplemente la transformación de usted mismo viene. Pero ¿cómo viene? Miremos cómo vino para todos. Usted mire lo natural, así fue. ¿Se da cuenta cuando Abraham Lincoln empezó a vivir? Hermano, Abraham Lincoln vivió una vida de lo peor. Murió su mamá, murió su hermana y una vida tan terrible. Y bueno, su papá lo golpeaba bastante. Y luego su madrastra, bueno, lo ayudó un poco. Y estaba tan decepcionado de la vida. Y sabía el dolor, y sabía el dolor no solamente de la pobreza, sino del dolor, de la tristeza de perder sus seres queridos. Sabía todo eso. Entonces de ahí en adelante vivió para cambiarle la vida a los demás. Y vaya que lo cambió a millones la vida. Cuando él decidió cambiar la vida de los demás, cambió su vida. Si él solo había vivido llorando y quejándose por todas las desgracias que le pasó. ¿Se da cuenta? Entonces cuando Dios lo dice aquí, esto es Gedeón, ¿con qué salvaría a Israel? Dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no soy nada, soy el más menor, mi familia es pobre, no tengo dinero. Porque todos, el diablo viene aquí y nos enfoca. No tienes dinero, no eres nada. Y Dios viene y dice, no tienes pensamientos correctos, ahí no eres nada. El pensamiento es más grande que el dinero. ¿Se da cuenta? Porque ahí es donde el poder de transformación funciona. Porque ahí es donde ve usted se mueve toda la realidad del ser humano. Tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. Transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta decía aquí, estábamos leyendo el mensaje de Bartimeo el ciego. Estábamos por la mitad del párrafo 26. Cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en Dios, es cuando empezamos a soñar sueños de ser saludables. Cuando soñamos sueños de ser salvos. Cuando empezamos a pensar tocante a nuestros pecados y cuán crueles son ante Dios. Cuando usted empieza a darse cuenta, no, estoy mal, esto no debe ser, tengo que cambiar esta situación. ¿Se da cuenta? ¿Todo dónde? Dice, ¿cuándo? ¿Cómo se activa todo eso? Cuando empieza a pensar en Dios y en su palabra. Oh, hermanos, la vida suya es así de fácil cambiarlo si su pensamiento es enfocado en la palabra de Dios, en el plan de Dios. Entonces es cuando Él se acerca. Entonces es cuando Él se acerca. Fue cuando estos discípulos, dice, con el corazón destrozado iban caminando a Emaús. Entonces Jesús salió del matorral y empezó a hablarles a ellos, mientras ellos estaban pensando en Él. Son reglas de la Biblia, el profeta dio estas claves. Fue tan sencillo que la gente nada más quería ver un muerto resucitando, quería ver un paralítico levantándose, que ver estas verdades tan sencillas que cambian la vida de la persona. Por eso, como decía el profeta, ¿no? ¿Ve? Y bueno, el mundo también tiene ese dicho, que es mejor
enseñarlo a la gente a pescar que darle pescado, que es para unos días y se acaba. Pero enseñarlo a pescar, listo, se cambió su vida. Entonces, Dios, nosotros no solamente queremos que Dios venga y me bendiga, ayúdame para este día, ayúdame para esto, oh, Señor, solucioname esto. Que me enseñe como yo pescar una nueva vida, nuevo anhelo, nuevo deseo. Y mi vida cambiará para siempre, sin retroceso, sin marcha atrás. ¿Usted cree que estos como Ernie Carnegie, como Josué, como Gedeón, como cualquiera de los personajes que en el mundo visible y en el mundo con Dios cambiaron su vida, querían retroceder? ¿Usted cree que Gedeón quería retroceder? ¿Josué quería retroceder a ser un adobero? No. Los que quisieron retroceder es que su pensamiento nunca fue afectado, solo miraron y se movieron por los sentidos. Y a la hora donde no hay nada que mirar más que gigantes, se les acobardó. Gente que solo vivía por vista. Pero cuando usted camina con Dios con entendimiento y sabe cómo funcionan las cosas, ya no hay quien lo detenga. El cambio es irreversible. Por eso dice Martín, le sirvió de ahí en adelante, ya no hubo marcha atrás. ¿Por qué? Porque la vida de él sí cambió. Porque la vida suya sí cambia. Una vez que usted ve un cambio, ¿qué va a querer? Retroceder a eso. Entonces dice aquí el libro de Josué: yo no puedo, Señor. El libro de Gedeón, perdón, de Jueces 6. Yo no puedo, Señor, hijo. Soy pobre. ¿Con qué voy a salvar? Soy el menor. Y verso 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Observe, yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Mire la clave. El versículo 16 es la clave. Si tú te mueves, dice, si tú te mueves por el pueblo de Dios, yo estaré contigo. Y ya no hay quien te derrote, acabarás con todos. ¿Dónde te voy a encontrar? ¿Dónde yo te voy a encontrar? Cuando tú vayas a la guerra para liberar el pueblo de Dios. Cuando tú te muevas en acciones a favor del pueblo de Dios, ahí ciertamente estaré contigo. ¿Te das cuenta? Así funciona. Esas son leyes de la Escritura, que cualquiera del mundo que lo vaya y empiece a pensar en las necesidades de los demás, su vida ha cambiado a través de la historia de todos los que cambió. Observe, cuando el profeta habla de este presidente Roosevelt, ¿no? Como a los 20 años y tanto se quedó paralítico. Sus pies y todo ya no funcionaron, de su cintura para abajo, en silla de ruedas. Pero enriqueció tanto su deseo de ver, ve usted, a Estados Unidos en una condición diferente, que así, paralítico, llegó a la presidencia. Y el único presidente de Estados Unidos reelegido 4 veces. 4 veces fue elegido presidente. Nadie lo quería fuera y murió como siendo presidente. Y el único dice que toda la nación le llora como a nadie. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? No, hermanos, el problema es que la gente, como no cambia en su mundo, como son egoístas, ni también tienen algo, todo piensan en ellos. Pero la gente que se libera su pensamiento, empiezan a pensar en los demás, se activa para ellos grandes recursos para hacer logros para los demás. Y esa gente se está escaseando, y en el tiempo de fin se está escaseando. Pero habrá gente, por eso la novia marcará la diferencia, que captará estas claves, como lo captó el hermano Branham. El hermano Branham era alguien diferente. Por eso hay otros recursos de poder. Y yo le decía: camina conmigo. Cuando Gedeón va a caminar con Dios, entonces le dice: ve, anda, salva a tu pueblo. No, Señor, pero este es mi triguito, mira, para mí, mi familia. ¿Quién empieza a pensar para tu familia? Te voy a estar pensando trigo para todo Israel. Digo, para todo Israel, si yo soy pobre. Anda, pide un millonario, yo soy pobre. Y además, hasta no solo pobre, soy el menor de todos. ¿Qué me pides eso? Así piensa alguno. Yo que el predicador, tal vez fulano, tal vez el que tiene dinero. Lave su pensamiento, así no encuentra a Dios. Pensamientos que lo atan, que nunca lo liberan a usted. Y Dios no puede hacer nada mientras nosotros no dejemos a Él obrar. Y Él viene a obrar, a cambiar nuestra forma de ver, de pensar, a liberarnos, para que empecemos a abrir nuestros ojos. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Líderes que no se liberaron, lograron subir tan alto y luego cayeron terriblemente. ¿Por qué? Piénselo, cuando la liberación no es total, de todos modos uno vuelve al egoísmo, vuelve al egocentrismo. La influencia lo usa mal, el poder lo usa mal.
para él. Entonces la soberbia reina y definitivamente tiene que caerse cualquier soberbia. Pero ¿cómo mantenernos libres de orgullo, libres de soberbia? Siempre pensando en el resto. Siempre. Y automáticamente las cosas suyas se solucionan. Cuando Gedeón, Dios lo cambió su pensamiento. Dijo: ¿quieres solucionar tu vida? ¿No quieres perecer? Soluciona el problema de los demás, dijo. Cuando Gedeón solucionó los problemas, se atrevió y aceptó el desafío que Dios le dio y luchó por solucionar el problema de todo Israel, se da cuenta que el suyo no solo solucionó su problema, se elevó tanto que llegó a ser el gran líder de todo Israel. Soy el menor de mi familia, menos del pueblo, pues ni existía seguro. Pero Dios lo elevó tanto. ¿Cuándo? Cuando él se empezó a caminar buscando la solución del pueblo, Dios lo elevó. Claves de cómo Dios opera, de cómo Dios cambia la vida de la gente. Para que usted entienda cómo funcionan las cosas. No se cierre en su propio mundo. No mire lo que tiene y lo que no tiene. Porque los grandes recursos que trae, ve usted, Dios a escena, son que usted empiece a aceptar los pensamientos que vienen de Dios. Que usted empiece a abrazarlos, no soltarse de ellos y decir: Señor, como Pedro, tal vez no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tal vez no tengo dinero, pero ¿qué necesitan? Necesitan un poco de ánimo, pues aquí lo doy. Necesitan un poco de fe, necesitan alguien, necesitan de repente que llore por él, pues lo va a hacer. Necesitan un poco de enseñanza, un poco de sabiduría. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios que usted puede hacer una gran labor. Y cuando usted lucha por los demás, sus problemas se solucionan. Estamos mirando el mensajero, estamos mirando a Martín, cómo Dios lo encontró en medio de tanta corrupción, en medio donde Satanás era el trono de Satanás. Cuando él pensó en los demás, entonces su vida cambió. ¿Se da cuenta el poder que hay ahí? Avancemos un poquito a leer la vida de Martín. Cuando se trataba de su vida, leamos el párrafo 5. Después de haber dejado al ejército y habiendo llegado a ser un líder de la iglesia, él tomó una posición muy combativa contra la idolatría, porque sabía que eso hace daño a la gente. Él cortó sus bosques, quebró las imágenes, derribó sus altares. Cuando fue confrontado por los paganos en vista de sus hechos, él los desafió de la misma manera que lo hizo con Elías con los profetas de Baal. Se ofreció para ser atado a un árbol del lado cuesta abajo, al cual creció inclinado hacia la tierra, de manera que cuando fuese cortado, él quedaría aplastado, si Dios no intervenía para cambiar la dirección del árbol mientras caía. Los paganos astutos le amarraron a un árbol que estaba creciendo al lado de un cerro, seguros de que la tracción natural de la gravedad causaría que el árbol cayera de tal manera que quedara triturado. En el justo momento en que el árbol comenzó a caer, Dios le cambió su dirección hacia la cumbre del cerro, contrario a todas las leyes naturales, y algunos de los paganos que huían fueron aplastados por el árbol cuando cayó. Empezó a buscar la liberación de todas esas cosas idolátricas y todo. Cuando fue confrontado, ve usted, no, su vida no la amaba de tanto valor, estaba dispuesto a exponerlo como una prueba, ve usted, y una de que él no está nada más jugando a la religión o adivinando. Él está tan seguro que pone su vida en juego. Defiende lo que predica con su vida. Su vida vale menos que la verdad que conoce. Ese es poder. Ahí es donde Dios viene a la escena. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos, cuando usted empieza a amar la palabra de Dios y empieza, digámoslo así, a jugársela todo por ella, todo, su propia vida, ya no hay quien los detenga. Dios vino a la escena, salvo que Dios ya no quería tal vez en la tierra, pero hermanos, no es la capacidad humana, lo sobrenatural siempre está disponible para los hijos de Dios, que no están, ve usted, egoístas ni temerosos de su vida. ¿No dijo Jesús que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo? Pero tanto estamos nada más pendientes de nosotros mismos y menos pendientes del pueblo de Dios. La clave es que usted se vuelva en su mundo interior. Hermanos, usted no tiene que andar repartiendo dinero, no es eso el que cambia las cosas. Cuando usted empieza a abrazar en su corazón y a averiguar las necesidades del pueblo de Dios, y usted empieza a descubrir lo que podría ayudar, lo que podría hacer para solucionar eso. Y todas las cosas que cambian el mundo visible es cuando las cosas invisibles son solucionadas, porque busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas naturales, esas serán añadidas. Entonces, avancemos un poquito. Párrafo 7.
Martín nunca temía al enemigo, sin importarle quién fuera. Así que él fue personalmente a entrevistarse con el emperador malvado, quien era responsable de la muerte de muchos santos llenos del Espíritu. El emperador no le quería conceder audiencia, así que Martín fue a ver a un amigo del emperador llamado Damaso, un obispo cruel de Roma. Pero el obispo, siendo un cristiano nominal de la vida falsa, no quería interceder. Martín regresó al palacio, pero para entonces las puertas estaban cerradas con llave y no le dejaban entrar. Él se postró sobre su rostro delante del Señor y oró que pudiese entrar al palacio, y oyó una voz que le invitaba a levantarse. Cuando se levantó, vio que las puertas del palacio se abrían solas. Caminó hacia la corte, pero el emperador arrogante no quiso volver su cabeza para hablar con Martín. Martín oró de nuevo. De repente un fuego vino espontáneamente de la silla del trono y el desdichado emperador se levantó apresuradamente. Seguramente el Señor humilla a los orgullosos y ensalza a los humildes. Observe, ¿por qué se movió esta cosa? ¿Por qué Dios se movía? Porque no es que para mostrar cuán poderoso es Martín, sino que Martín vio que la masacre estaba viniendo, ¿no? Usted puede mirar la historia. Estaban siendo injustos con los cristianos y él dijo: voy a hablar. Qué osado a defender la vida de la gente, de su pueblo. Voy a hablar con el emperador, voy a enfrentarme. No tenía miedo. Y Dios le abrió camino. No hizo mucho. Tal vez no pudo apagar la persecución por causa de que la iglesia había soltado la palabra de Dios, pero esa valentía lo hacía que Dios lo bendiga de esa manera. ¿Por qué? No era valentía para él, era valentía a favor del pueblo, porque él quería interceder por el pueblo de Dios. Eso es lo que debemos pensar. Señor, voy a volverme valiente, no por mí, porque hay más muchachos, más amigos, hay más cristianos, hay más pueblo, y no quiero que ellos hayan apoyo en mí para la derrota, que el enemigo me use como propaganda. No, vuélvase intrépido y osado, pero a favor del pueblo de Dios. Piensa en eso. ¿Qué más? Investigue, abra sus ojos, sea rápido en examinar las necesidades del pueblo de Dios. Clame a Dios por ayuda para cambiar esa situación. Sea usted un líder que cambie las cosas. Por eso escribe al ángel. ¿Por qué? Martín, uno que Dios lo encontró, uno que tuvo éxito. ¿Pero cómo Dios lo encontró? ¿Por qué Dios lo encontró? Porque estaba dispuesto a vivir para los demás, pelear por los demás, luchar por los demás, poner su vida para los demás. Es una vida cristiana. Y eso le cambió su vida a él. Eso le elevó tanto. Qué raro, a todos lo mataban y a él no lo pudieron matar. Porque no le tenía miedo al enemigo. ¿Se da cuenta? Se iba al mismo emperador y el emperador no quería hablar, se prendía el fuego. ¿Se da cuenta por qué? Él estaba mirando, algo injusto se está haciendo con los cristianos. Yo voy a hablar con él. Voy a tratar de frenar, de ver cómo detenemos esto. Observe el párrafo 8. Tal por su ardor al servir al Señor, que el diablo fue provocado grandemente. Los enemigos de la verdad emplearon asesinos para matar a Martín. Estos vinieron ocultamente a su casa y cuando estaban a punto de matarlo, él se levantó y voluntariamente puso su garganta al paso libre de la espada. Dijeron: hay que matarlo a este. El enemigo estaba tan molesto porque estaba lo que el diablo quería hacer con el resto de la gente. Hay uno que impide, hay uno que está a su favor. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Martín? Ya, corten el cuello, dijo. Mi vida no la estimo para mí. Y cuando puso la garganta del cuello, dice ahí, a la espada, cuando ellos se lanzaron hacia él, repentinamente el poder de Dios los lanzó hacia atrás, al otro lado de la habitación. Fueron tan vencidos en medio de aquella atmósfera tan santa y terrible, que se acercaron de manos y rodillas pidiendo perdón por haber atentado contra su vida. Permítame leer aquí. Cuando Israel regresa después de las 7 décadas. El libro de Nehemías. Capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Este es paralelo a nuestro día, después de 7 décadas, después de las 7 edades de la iglesia.
Por eso le digo, hermano, en eso consiste el real cristianismo. No es cuanto usted ponga sus límites, dinero, no dinero, eso no tiene por qué preocuparle. No es eso las cosas. ¿Ve? Es la forma en la que estamos diseñados para operar, la forma en la que estamos diseñados para salir de nuestra condición. Cuando usted empieza a tener en cuenta el pueblo de Dios, las cosas cambian. Mire el capítulo 7 de capítulo 2 de Nehemías. Usted puede ver el capítulo 1, usted se da cuenta cómo llora Nehemías por el pueblo de Dios cuando escucha que están en afrenta. Recuerde que Nehemías la pasa bien, ¿eh? Nehemías la pasa bien en el palacio, una super vida, pues hermano. Pero cuando escucha la condición del pueblo de Dios que ha regresado de Babilonia, está en una terrible condición, se puso a llorar y le pide al rey opción para ir allá. Y cuando va, dice la Biblia, el versículo 10 del capítulo 2: pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en gran manera, les disgustó, dice, en extremo, un disgusto en extremo, que viniese alguno. Por eso el diablo muchas veces, ve usted, está bien contento a veces con uno. Pero si haya uno que viniese, dice, y procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta de lo que les gusta al diablo? Dice, en gran manera. El diablo personificado aquí en estos personajes. Por eso, les disgustó en extremo que viniese alguno a buscar a ser un gran líder, un gran jefe, a enriquecerse a él. ¿Se da cuenta? A ser él nada más y por él. Dice, uno que buscara el bien del pueblo. Les disgustó en gran manera. ¿Se da cuenta? Pero hermano, lo que disgusta al diablo en gran manera lo gusta a Dios. Siempre lo opuesto. Entonces, ¿cómo es? Usted puede hacer mucho por el pueblo de Dios. Hermano, usted puede hacer infinitas cosas por el pueblo de Dios si usted aprende a no limitarse con las cosas que sus ojos ven. Vaya a la Biblia y muestre el patrón como Dios obra. Mire, Martín, un simple soldado. Y un simple soldado llegó a ser un tremendo líder. Pensó que se metió al cristianismo, lo perdió todo. Algunos que se metían con miedo, sí lo perdían todo. Y hasta, ve usted, no, ninguna influencia. Pero este se metió sin miedo. Y cuando se metió sin miedo al enemigo, yo le exaltó tanto. ¿Ve usted? Que tenía tan influencia. Un gran líder. Dice el profeta, no se ha visto uno en las edades como este Martín. ¿Por qué? Él procuraba el bien del pueblo. Por el bien del pueblo quería hablar con el emperador y le cerraban la puerta y lo ponían cadena y candado y todo, y las puertas se abrían y el fuego se encendía Dios lo acompañaba, porque Dios le dijo eso a Gedeón: si tú luchas por el pueblo, yo estaré contigo. Martín, estás luchando por el pueblo, yo estaré contigo. Y cada vez que alguien quiera moverse por el pueblo, Dios estará con él. La misma regla. Cuán poderoso es este camino, cuán glorioso es. Son las claves por las cuales debemos operar. Lo mínimo, hermanos, que usted puede ser victorioso. El tan solo hecho de ser victorioso, como alegra un verdadero corazón de un creyente. Cuando le vean, cuando le escuchen, qué gusto da oír un victorioso. Uno que no se deja derrotar del diablo, uno que mantiene un testimonio. Con eso, solo con eso, usted ha dado una gran super ayuda. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta, estas cosas que aquí toman lugar. Rápidamente avancemos por el tiempo. Ahora, aquí hay una clave que el profeta dice, y esto es lo que debemos vigilar. Y eso cada hermano, vigile eso. ¿Ve? Dice el párrafo 9 de la edad de Pérgamo. Párrafo 9. Con demasiada frecuencia, cuando los hombres son usados por el Señor de una manera especial, llegan a levantarse con orgullo. Pero no fue así con Martín. ¿Cuál era su clave? ¿Por qué Dios lo vindicaba tanto? Ay, hermano, yo quiero que Dios me vindique como a Martín, pero orgulloso como lucero. ¿Cómo va a ser, pues? ¿Se da cuenta? Hermanos, Dios no ha cambiado de sí mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que tomó lugar con Martín, ve usted, entendió estas claves, cómo operar. Cuando Dios se acerca, nos da las claves. Y él operó estas cosas. Por eso dice, con demasiada frecuencia, cuando los hombres son usados por el Señor en una gran manera especial, llegan a levantarse con orgullo. Pero no fue así con Martín. Él siempre se mantuvo como un siervo humilde de Dios. Esa es la clave. Así, oh hermanos, esa es la clave. Y ahí está el poder y la gran victoria de todo hijo de Dios. ¿Sí? Entonces dice, no fue así con Martín. Él siempre se mantuvo como un siervo humilde de Dios. Cierta noche,
cuando se estaban preparando para entrar al púlpito, un limonero llegó a su oficina y le pidió ropa. Llegó a Martín y le pidió ropa. Martín se lo encomendó a su diácono principal, el cual de manera arrogante le mandó que se fuera. ¿No? Es una cosa que debemos cuidar. Por más ocupados, por más importantes que seamos o cualquier cosa, nunca deje la humildad. Nunca. Porque eso va con el poder. El orgullo va con la derrota. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el diácono? Se lo despidió. Se lo mandó que se fuera. Entonces él regresó a ver a Martín. ¿Quién salió? Martín le dijo, no me quieren dar nada. Y tal vez estaba de frío y todo eso. ¿No? Entonces dice, Martín le dio su propio traje fino. No te quieren dar nada, tranquilo, toma, dice. Y luego dice, llamó al diácono y le dijo que trajera otro traje, el cual era de inferior calidad. Esa noche, mientras Martín predicaba la palabra, el pueblo de Dios vio el resplandor suave de una luz blanca alrededor de su persona. Observe. ¿Qué? ¿Solo por dar un traje? Porque siendo una persona ya con influencia, usado poderosamente, pero sigue interesado, dispuesto aún a despojarse para ayudar al pueblo. En el mundo visible, en el mundo invisible. Le gustó tanto a Dios que en ese sermón vino y se manifestó. Tanto le gusta a Dios que estemos pendientes de cómo ayudar la relación de Dios con su pueblo. Cómo ayudar el plan de Dios con su pueblo. Cómo colaborar con ello. Cómo movernos con ello. Esa es la clave. Esa es la clave. Su vida cambiará. No mire las circunstancias. Todo es lo que aquí en su pensamiento tenga. Si usted en su pensamiento tiene ese plan de Dios, esas claves del poder de Dios, yo puedo ir por toda la Biblia y podríamos predicar este solo punto, tal vez unos 1000 sermones, y sigue habiendo este solo punto de esta clave, porque es toda la Biblia, esta misma clave, es este mismo poder. Observe, cuando Ruth se despojó, no pensó en ella, pero pensó en Noemí. ¿Qué le pasó? Cuando Rahab se arriesgó su vida y pensó en estos 2 espías. Cuando los guerreros de David no pensaron en ellos, pero pensaban en defender a David. ¿Ah? ¿Se da cuenta las claves? En toda la Biblia está eso. Bueno, el profeta dice aquí, miren, a este, ¿sabes qué? Atiende a este, dale. Oye, vete, no molestes al predicador, ¿no ves que estamos en culto? Vete de aquí. ¿Se da cuenta? Pero si el predicador le dijo, hazlo pues, dale. Oye, ¿qué pasó? No me quiere dar. Toma la mía. Diácono, por favor, tráeme cualquier traje. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno llega nada más a hacer algo, rápido se le sube, ¿no? El pensar de grandeza, de cosas. La grandeza siempre es como Cristo. Alguien que vino, no alardeó de tantas cosas, simplemente se sujetó obediente a la palabra de Dios y miró toda la necesidad del pueblo de Dios. Todo lo que necesitamos, pagó por ello. Por eso tenemos acceso. Por eso queremos caminar con un corazón agradecido, porque estas son claves. Porque esto, hermanos, son claves que ¿dónde la encontraríamos? ¿Cómo salir de su condición? Son claves de poder para vida eterna, que repercutirá definitivamente en su vida aquí presente. Y Dios lo dejó disponible. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros no consideramos estas cosas y no miramos, pues se nos pasa por alto. Miramos cómo la luz vino y ese día fue un culto tremendo. ¿Por qué? Un simple acto. Él necesita eso, yo puedo darlo. ¿Se da cuenta? Dios mismo permite eso. ¿Se acuerdan cuando la higuera no discernió el hambre de Jesús? Muchos de nosotros no detectamos la necesidad en esta hora. Hay mucha necesidad. Hay gente, hay jóvenes agonizando y el diablo está que a muchos los convence tan lejos, otros que lo ven, tal vez de repente lo ven a usted por internet y tal vez el diablo está convenciéndoles, no se puede. Porque mira fulano que también estaba animado, está desanimado y el diablo quiere darle su último golpe, que la gente se resigne. Pero cuando de pronto ve usted empieza a cambiar su forma de pensar. Y una vez que usted cambia su forma de pensar, su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de actuar, todo eso va a cambiar. Porque antes de que todo lo que contamine al hombre esté afuera, tiene que estar adentro. Y antes de todo lo que purifica al hombre esté afuera, tiene que estar adentro. Antes que todo ocurra afuera, tiene que estar adentro primero.
Esa es la clave. Entonces, transformados vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento. Miremos a aquellos con los que Dios trató. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo hicieron? Pero todo se enfoca y se hace difícil cuando se dice: hay que ayudar a los hermanos. Da tanto, da tanto, da tanto. Y como somos egoístas, duele pues. Y cuando uno lo hace con dolor, da con dolor, no pasa nada, porque Dios solo da al dador alegre. Pero ve usted, es diferente cuando alguien cambia y se lava y se sale más allá de la prisión del egoísmo. Se sale más allá de la prisión del egocentrismo y empieza a pensar con el pensar de Dios, con el desear de Dios. ¿Se da cuenta? Así le digas: no hagas nada, no des nada, ya no lo pueden detener ya. ¿Sí? Ya no lo pueden detener porque él está en otro mundo. ¿Se da cuenta? Sabe lo que le conviene. Vive pensando en eso. Así fueron todos estos hombres. Este Edison murió y seguía pensando en qué más darle a la gente. Le dijeron: estás enfermo, tienes esta enfermedad, ¿qué más le damos a la gente? Como este último, Steve Jobs, del mundo. Le dijeron: tienes cáncer y esto y vas a morir, ¿qué más le damos a la gente? Y lo último que sacó el iPad. Pensando en qué más dejar, siendo del mundo. ¿Por qué? Porque es una llave, una clave que está en la Biblia. Y ellos lo hayan esporádicamente, les funciona y nada más para un tiempo presente. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ir por algo más alto que lo que ellos corrieron. Aleluya. ¿Y es que? Animémonos mirando esas promesas de la palabra de Dios y trabajando en ello. Entonces nuestra expectativa llega a crecer, llega a ser grande de lo que Dios va a hacer con usted. Usted, hermano, usted, solo usted puede cambiar el curso de muchos. Solo usted, solo uno. Y no lo hace con dinero, no lo hace con cosas naturales, solo lo hace con un corazón donde usted sea alimentado por un pensamiento y un ojo atento a las necesidades del pueblo de Dios. Eso es poder y eso es lo que va a cambiar las cosas. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy es sábado, ¿no? Viernes. Dios permite, mañana es sábado, entonces a ver, de repente estamos en milagro, permitiendo el Señor. Aleluya. Y porque, bueno, la otra semana ya no, ya empiezan a llegar las visitas, algunas visitas. Y bueno, estamos ya las reuniones de acción de gracias al Señor. Él es digno de que le demos gracias a Él. Aleluya. Amado Señor Jesús, gracias por este día, por tu palabra, por aquellos, Señor, puntos claves de la Escritura que lo haces resaltar para nosotros. Ayúdanos a abrazar esas verdades, a unirnos tanto en compañerismo, que podamos operar en ello. Definitivamente, Señor, cuando tú traes tu palabra es porque hay corazones que la van a asimilar, como dijiste, que nunca tu palabra vuelve vacía, hará aquello para lo que tú le envías. Por lo tanto, Señor, nos da gran alegría y gratitud a ti de que sabemos que la vida de cada uno de tus hijos será mejor, Señor, porque tu palabra tiene el poder para ello y definitivamente si tú la envías es porque sabes que hay gente que la va a recibir. Y que ese sea, Señor, siempre nuestro anhelo, nuestro deseo, estar pendiente de más realidades que vengan de ti para la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y de esa manera, cada uno empezará a dejar fuera de escena todo lo malo que el diablo haya hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Aleluya. Gracias por todo, Padre. Gracias por este momento. Gracias por cada hermano en los diferentes lugares, por su fe, por su valentía, Señor, para prestar atención a la verdad de tu palabra en medio de tanta motivación fuera de ello. Pues tú sabes recompensar ello. Hay gran, Señor, ganancia para nuestro ser completo, Señor, oyendo tu voz. Oh Padre, siguiendo el camino, la verdad, la vida. Es un destino eterno de vida, Señor. Nos conviene ello y gracias por ayudarnos a ello. Con la palabra, Señor, que has enviado para este tiempo. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Aleluya. Gloria al Señor. Hay una necesidad en esta hora, que la palabra corra y sea glorificada, así como dijo. Aleluya. Por esa es la oración de cada discípulo, de cada apóstol. Orad para que la palabra corra y sea glorificada. Aleluya. Deseo compartirles antes de terminar este servicio. En Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya. Hay que ser muy diligentes en esta hora. Aleluya. Con la necesidad del pueblo de Dios. Vamos a finalizar este servicio con esta alabanza. Gloria al Señor. Ha venido Jesús. Aleluya. A darnos el entendimiento de cómo, aleluya, operar en esta hora con el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ha venido Jesús. Ha venido Jesús. Ha venido Jesús. La iglesia nos va a sacar. Ha venido Jesús. Nos viene a resucitar. Ha venido Jesús. Es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús. A darnos victoria. Ha venido A darnos Jesús. fe de rapto. Ha venido Jesús. A darnos redención. Ha venido Jesús después de 4 días. Después de nuestro Elías, Jesucristo llegó. Él está buscando a las martas de hoy día para darles la fe de resurrección. Ha venido Jesús después de las 7 edades. Al poder de la muerte destruirá. Con voz de arcángel Está despertando a la real simiente de Dios. Ha venido Jesús. Él nos va a sanar. Ha venido Jesús. Él nos va a liberar. Ha venido Jesús. La iglesia nos va a sacar. Ha venido Jesús. Nos viene a resucitar. Ha venido Jesús. Es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús. A darnos victoria. Ha venido Jesús. A darnos fe de rapto. Ha venido Jesús. A darnos redención. Aleluya. Gloria al Señor. Ha venido Jesús en estos postreros días, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento, que solo en su palabra hay liberación. Ha venido Jesús a la novia de hoy día, a nuestras almas viene a despertar. Estando muertos en delitos y pecados, la palabra nos ha dado Vida eterna. Ha venido Jesús. Él nos va a sanar. Ha venido Jesús. Él nos va a liberar. Ha venido Jesús. La iglesia nos va a sacar. Ha venido Jesús. Nos viene a resucitar. Ha venido Jesús. Es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús. A darnos victoria. Ha venido Jesús. A darnos fe de rapto. Ha venido Jesús. A darnos redención. Aleluya. Gloria al Señor. El entendimiento, cómo operar. Gloria al Señor. Ha venido Jesús en estos postreros días, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento, que solo en su palabra hay liberación. Ha venido Jesús a la novia de hoy día, a nuestras almas viene a despertar. Estando muertos en delitos y pecados, la palabra nos ha dado vida eterna. Ha venido Jesús. Él nos va a sanar. Ha venido Jesús. Él nos va a liberar. Ha venido Jesús. La iglesia nos va a sacar. Ha venido Jesús. Nos viene a resucitar. Ha venido Es tiempo Jesús. de jubileo. Ha venido Jesús. A darnos victoria. Ha venido
Aleluya. Dios le bendiga, hermanos.